Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarlos. Hoy es un gusto presentar otro de nuestros webinars de la Asociación Mexicana de Retina de Viviendo con Diabetes. Vamos a tener el tema de cambiando hábitos para una mejor calidad de vida, nutrición y ejercicio para pacientes con diabetes. Lo va a coordinar la doctora Leonor Hernández Salazar, y tenemos a la doctora Vania Torres y a Edgar Mata, que son especialistas en nutrición, licenciado Edgar Mata, y en entrenamiento funcional, y ya los va a presentar propiamente la doctora Leonor Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchísimas gracias. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches a todos y en especial a la doctora Carla Pérez Montaño, quien es la presidente de la Asociación Mexicana de Retina, la doctora Jimena Mira, que es la coordinadora del programa Viviendo con Diabetes, y nos han pedido el día de hoy presentar esta sesión que es muy interesante en relación a la nutrición y al ejercicio que puede hacer el paciente con diabetes o los familiares, de qué manera podemos apoyarlos para que ellos tengan una mejor calidad de vida y no solo en el momento, sino a largo plazo. Entonces, vamos a iniciar con la doctora Vania Torres. Ella es médico general por la Universidad La Salle, con mención honorífica en la maestría de nutrición por la Universidad de Anáhuac. Y en el año 2009, ella fundó la Clínica Médico-Nutricional, en donde se brinda una atención médica, obviamente nutricional, en esta universidad. Además, bueno, ella ha colaborado en diferentes aseguradoras y ha sido expositora y ponente en la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Estética. Y adicionalmente, obviamente, ella da una consulta privada que al final podremos dar sus datos por si es de su interés, que verán que sí, por la forma en que nos va a dar este tema. Entonces, iniciamos contigo, Vania. Muchísimas gracias por... Muchas gracias. De verdad va a ser un gusto escucharte. Ay, muchas gracias. Para mí también es un gusto estar con ustedes y agradezco también la invitación. Y quiero, primero que nada, comentar que me encanta cómo se llama este programa, Viviendo con Diabetes, porque yo siempre le digo a los pacientes que no digan soy diabético porque eso es ponerse una etiqueta, sino que digan que presentan diabetes, que van a vivir con diabetes, porque bueno, al final del día para eso está nuestro acompañamiento como profesionales, para llevarles en lo mejor posible. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla para iniciar nuestra plática. Permítanme un segundito. Aquí estamos. Por favor, me indican si todos ven para que no vaya yo a tener aquí algún problemita técnico. Sí, perfecto, Vania. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues entonces aquí vamos. Como ya lo bien mencionaron las doctoras, muchas gracias. Yo soy la doctora Vania Elizabeth Torres García, pero honestamente para todos, incluso mis pacientes y los familiares de mis pacientes, pues soy Vania, ¿no? Ya soy como la prima. Y aquí quiero iniciar con esta lámina, porque siempre, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros sabemos que tenemos ya un diagnóstico como una diabetes mellitus o una resistencia a la insulina o una intolerancia a los carbohidratos, cuando algo está pasando en nuestro organismo referente con los azúcares, entonces acudimos al médico, nos hace estudios porque nos hemos sentido mal. Y ya una vez que tenemos un diagnóstico, ¿qué pasa en nosotros? Aquí, pues, la mayoría de los que estamos conectados, pues, veo que somos médicos o profesionales de la salud, pero para todos los pacientes que nos ven, ¿qué es lo que sienten o qué es lo que pasó por su cabeza, por su corazón, en el momento en que les dijeron su diagnóstico de usted ya presenta diabetes o está en una condición de resistencia a la insulina? Primero que nada, pues, es una volcadura de emociones, ¿no? Que creo que como profesionales siempre tenemos que tener en cuenta, porque de aquí dependemos también de cómo el paciente va a tomar esta situación. Si nosotros le decimos, es que es algo que nunca se le va a quitar y entonces tiene que estar a dieta de por vida y tiene que hacer y tiene que hacer y tiene que hacer, le bombardeamos más en vez de a lo mejor decirle, mire, está pasando esto, ahorita yo les voy a hacer un dibujito porque todos los pacientes de primera vez no se van sin su dibujito y entonces vamos a cambiar el chip de esa persona que al final de cuentas va a tener que hacer muchos cambios en su vida a partir de este diagnóstico y bueno, obviamente tiene que iniciar un tratamiento.
Siempre, siempre, siempre el tratamiento va a constar de dieta, ejercicio y medicamentos. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Por qué? Y de pronto, si nos ponemos a buscar ahora hasta en el internet o preguntamos con conocidos que ya padecen la enfermedad, siempre va a haber muchísima información. Y bueno, si buscamos en el internet, yo diría que incluso demasiada. Y esto es porque de pronto nos van a llenar de ideas que pueden ser mitos o incluso también que no nos van a funcionar de manera personal. Entonces, la base de nuestra situación, de nuestro tratamiento, para todas las personas que ya padecemos algún trastorno, alguna alteración en el metabolismo de los carbohidratos, va a ser justamente la alimentación. Y ahorita les voy a explicar por qué. Aquí rápidamente voy a dibujar. Esto no, la verdad no lo quise hacer en una diapositiva porque yo lo hago en cada consulta y me ha funcionado muy bien. Entonces, aquí rápidamente tengo mis plumones y aquí lo ven, ¿verdad? Ok. Vamos a imaginar que esto es un hexágono, bien bonito, pero la verdad me quedó bien chuequito, ¿no? Entonces, este hexágono es una glucosa, es una molécula de azúcar que después de haber ingerido nosotros cualquier alimento, incluso proteína, grasa, carbohidrato, cualquier alimento, va a tener partículas de glucosa. Y tiene que entrar, bueno, aquí va viajando en el torrente sanguíneo y tiene que entrar por la membrana celular, o sea, por la, digamos, la pared de la célula, hacia el interior para darle energía, para darle una nutrición. Y entonces va a entrar a través de estos receptores, son unas compuertitas. En todas nuestras células del organismo vamos a necesitar estas compuertas que se llaman receptores GLUT4 para entrar nuestra glucosa, con la excepción del cerebro y el hígado. Pero todos los demás sí lo van a requerir. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos un error en este receptor? Pues no va a haber una entrada adecuada. Normalmente vamos a tener también a nuestra querida insulina, que bueno, imaginemos que esta cadenita de aquí es la insulina. Yo las dibujo más o menos del mismo color para que se entienda que es algo que tiene que embonar en el receptor y entonces hacer entrar la molécula de glucosa. Una vez que esto se acopla, como si fuera una llave y una cerradura, pues ya nuestra glucosa va a entrar a la célula para nutrirla. Pero cuando nosotros ya tenemos una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, puede ser que el receptor no esté funcionando o bien que la insulina no sea suficiente o no sea de la calidad necesaria para llevar a cabo este mecanismo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratarlo? Evitar un aumento en la concentración sanguínea de glucosa o bien, incluso también de la mano, ayudar a que este mecanismo se vuelva a ser eficiente. Entonces, de pronto los pacientes me dicen, entonces voy a tener que estar a dieta de por vida. Y entonces, pues la respuesta es sí, pero entonces, ¿usted qué entiende por dieta? Muchas veces tenemos esta palabra muy ligada a una cuestión demasiado restrictiva, incluso para muchos dolorosa, y he tenido infinidad de respuestas en los pacientes, incluso a quien lo asocia de verdad como a un castigo. Entonces, la idea también de que acudan a estas asesorías es precisamente que nos demos cuenta o que conozcamos que la palabra dieta es todo lo que nosotros podamos ingerir en un día. Así sean golosinas y refresco, o sea, la dieta más saludable, orgánica y fantástica del universo. Pero entonces lo que vamos a cuidar es que nuestra dieta a partir de ahora tenga el apellido de saludable. Ajá. Entonces, en vez de tener una dieta de por vida, lo vamos a ver que es una dieta saludable y esto nos va a ayudar, junto con lo que nos va a explicar el coach Edgar, que contemos con hábitos saludables que nos van a dar una mejor calidad de vida. Y entonces eso es muy diferente a que el paciente lo asocie siempre a restricciones. Algo que también a mí me gusta mucho en la consulta es que siempre vamos a acoplar el nuevo plan de nutrición que va a tener el paciente a su día a día. Si nosotros damos un menú o un plan o una dieta o como le quieran llamar, muy ostentoso para el paciente, complejo de preparar, complejo de conseguir, definitivamente no lo vamos a lograr. Entonces, siempre es importante preguntarle al paciente dónde come, qué le gusta, qué no le gusta, qué tolera, qué no tolera, y de esta manera personalizarlo para que realmente sea eficaz. Y ahorita vamos a
platicar de dos cositas que a mí me funcionan muchísimo para que todos los pacientes que nos estén escuchando, sus familiares, pues nos permitan darles a conocer formas muy sencillas de lograr nuestro objetivo, que va a ser mantener su salud al máximo a pesar de tener este error en el metabolismo de carbohidratos. Bueno, una forma muy sencilla de hacerlo es llevando el plato del buen comer. Este es el ejemplo. Este está funcionando en nuestro país pues más o menos desde los años 90, pero surgió ya con mucha más fuerza a partir de pues la primera década de los 2000, donde vamos a ver que es preferente comer frutas y verduras, pero mucho ojo, ahorita vamos a ver un detalle con las frutas, y en otra parte proporcional los cereales, que aquí le ponen suficientes, pero también tenemos que considerar que tanto las frutas como los cereales van a tener carbohidratos, es decir, sus partículas de glucosa van a ser primordiales en su estructura química y entonces necesitamos también tener cierta medida en ellos o en la manera en que los vamos a escoger, dependiendo de otra cosa que se llama índice glucémico que voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, yo lo que siempre les explico es esta parte, que cereales y leguminosas van a tener tanto proteínas como carbohidratos. Entonces, por eso es importante también explicar a los pacientes esta parte, porque luego dicen, bueno, yo ya no tomo azúcar en el café, ya no uso miel, ya no como postres, pero me como unos platazos de frijolitos con 6 tortillas, ¿no? Entonces, de pronto es importante también esta parte para que no nos salgamos del número o de cantidad de carbohidratos que este pacientito puede tomar. Y también tenemos aquí en otra parte las proteínas. Les explico rápido. Las proteínas son alimentos de origen animal que nos van a dar fuerza, nos van a ayudar también a la parte de la inmunidad, porque van a apoyarnos a las defensas, nos van a dar estructura, incluso, bueno, pues también van a contribuir a la masa muscular. Pero va a ser también muy importante que consumamos proteínas que estén ligadas a baja grasa, porque por sí mismas siempre los alimentos de origen animal van a contener grasa, pero procuremos que sean no tan grasosas las que comamos del día a día. Y en cuanto también a los cereales, pues vamos a ver en un poquito más adelante que es importante que lo tomemos de preferencia de origen integral y aunado a una proteína, ya sea de las leguminosas o, bueno, de origen vegetal o a una proteína de origen animal, este carbohidrato también se llega a, digamos, a estabilizar. Y esto es porque nos va a ayudar a hacer una meseta. Cuando nosotros consumimos algún alimento que va a librar glucosa en sangre, empieza a subir la glucosa en sangre y al mismo tiempo la insulina se empieza a producir. ¿Y qué sucede? Que entonces la insulina va correteando a la glucosa y le dice, a ver, no, métete a las células y eso hace que baje esta curva de glucosa en sangre y lo mismo va a ir bajando la insulina. Pero si nosotros consumimos una buena porción o un exceso de carbohidratos, entonces, o de azúcares, tanto la glucosa como la insulina van a elevarse muy rápido haciendo un gran pico y después van a caer también de manera abrupta. En cambio, las proteínas nos ayudan a ligarse un poquito con esta glucosa y van a ir poco a poco subiendo esta curva, va a entrar la glucosa en la sangre y poco a poco también va a ir bajando al mismo tiempo que la insulina, evitando estos picos o estos cambios tan bruscos. Incluso también en los pacientes que de pronto, ya sea por su tratamiento o por otro error en el metabolismo, tienden a hacer hipoglucemias, es decir, bajas de glucosa en la sangre que nos llegan incluso a causar síntomas neurológicos, también el darles una proteína va siempre a mejorarnos esta condición. Normalmente, entre más dulce comemos, también es mucho más fácil que lleguemos a presentar estos cambios abruptos. También tenemos otra forma que le llamamos tabla de equivalencias y una dieta por porciones o por conteo de calorías. Este es un ejemplo muy sencillito, pero dependemos de qué es lo que queremos nosotros para este paciente, pues que tenga una dieta adecuada, suficiente y que además pues lo satisfaga
contando o considerando que no tengamos estos errores en los aumentos de glucosa tan altos. Y entonces vamos a considerar la edad, la estatura, el peso actual, el peso ideal. También vamos a hacer varios cálculos que nos van a llevar, según también el ejercicio o la actividad física que esté realizando el paciente, nos va a llevar al número de calorías que debe de consumir día a día. Y entonces nosotros vamos a calcular de ese número total de calorías, que puede ir desde el 1200, incluso en pacientes que hacen mucho ejercicio o en pacientes que tienen ahorita un sobrepeso, pero tampoco los podemos bajar de golpe, pueden ser incluso hasta 2000 calorías por día. Y entonces vamos a dividir el porcentaje de carbohidratos, de proteínas, de grasas que necesitamos que consuman, para que entonces tengamos una dieta o un menú que nos ayude precisamente a que al ponerle cuánta cantidad de cada uno de los nutrientes necesita por desayuno, por comida, por cena y en las colaciones, entonces esto nos permite que el paciente esté bien alimentado, satisfecho, pero también bien nutrido y evitando que tenga estas hiperglucemias, ¿no? Estos aumentos en su glucosa. Ahora bien, tenemos ahora poquito tiempo, por eso voy un poquito pronto, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor háganosla saber y las doctoras me van a comentar. Entonces, vamos a tener también un índice que va ahora muy de la mano con el tema de la glucosa en sangre, que se llama índice glucémico. Este es un índice que resulta de unos cálculos que ya se han hecho a lo largo de los estudios de la investigación, donde se dan cuenta el nivel de glucosa que aumentan los alimentos después de ingerirlos en nuestra sangre. Entonces, por esto cobra tal relevancia, porque si nosotros vamos a preferir, o si preferimos, perdón, tomar alimentos con índice glucémico bajo, entonces vamos a estar en menor riesgo de una hiperglucemia. Entonces, aquí, bueno, pues lo que les quiero mostrar con esta pequeña listita, yo sé que existen mucho más alimentos de los que vienen acá, pero justamente vamos a tener alimentos de un índice glucémico bajo que van desde el 0 aumento de glucosa al 55 miligramos por decilitro en sangre de glucosa. Y entonces aquí vamos a tener varios que normalmente nosotros podemos consumirlos al día a día, como puede ser el aceite de oliva, el huevo y el queso, los cacahuates, por ejemplo, la calabacita, varias verduras, ¿no? Como la cebolla, la coliflor, la lechuga, incluso también las lentejas. Algunas frutas también van a tener este índice, como el melocotón o durazno, la naranja, la piña, las uvas. Y también vamos a tener después, déjenme mover un poquito esto porque si no, no veo. Vamos a tener también este índice medio que va de 55 a 69. Estos son alimentos que, si se fijan, tenemos como un semáforo. Los del índice medio debemos de consumirlos a lo mejor con menor frecuencia y los o en menor porción, en menor cantidad. Y los de la tabla verde siempre los vamos a tener un poquito más libres en cuanto a cantidad y en frecuencia. Y también en cuanto a estos alimentos, pues también muchos que tenemos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, los jugos de las frutas, pero sin adicionarles azúcar. Algunos pasteles y helados, dependiendo de los ingredientes, y el plátano, que en nuestro país es como que también muy socorrido, sobre todo para, pues no sé, pero yo en mis tiempos los pediatras decían, si tiene hambre el niño, señora, un plátano y un vaso de leche, y ya con eso estábamos, ¿no? Listos para ir a la escuela. Entonces, de pronto también es importante que los pacientes pueden hacer una listita de los alimentos que les son comunes en casa, los que consideran de su canasta básica, los que les gustan mucho, los que preparan frecuentemente, y entonces en la consulta lo que hacemos es ayudarles a buscar justamente esta tablita, ¿no? De lo que usted normalmente está consumiendo. Esto es de índice bajo, este es de medio, este es de alto, para que también sea una guía mayor, incluso para el supermercado.
Y bueno, pues también ya vamos a tener alimentos de 60 a 100 de índice glucémico. Y aquí, bueno, pues sí, ya son azucarotas, ¿no? Por ejemplo, el azúcar moreno, pues también incluso aquí la miel, en todas las presentaciones de maíz, excepto la tortilla, que está considerado como de un índice glucémico bajo. Sin embargo, también es importante que consideremos la cantidad de calorías que nos va a representar cada pieza de tortilla para que entonces el paciente sepa cuántas son las adecuadas para él. Ya sea en un menú muy estructurado, donde hay pacientes que me dicen, híjole, es que si no me dices, desayuna el lunes esto, el martes esto, el miércoles esto, me pierdo un poquito. Entonces lo hacemos así y dependiendo de las calorías que tiene que llevar su menú y demás, entonces van de dos piezas al día, incluso algunos hasta 4, dependiendo un poquito de esta situación también, de con qué frecuencia estén consumiendo arroz, frijoles. Y hay otras personas que la llevan muy bien con la tablita esta de equivalencias, donde se les dice siempre en el desayuno tome 2 proteínas, 2 carbohidratos, una fruta, una verdura, y entonces ellos ya se les da el listado igualmente de qué verduras, perdón, de qué alimentos conforman cada grupo, y entonces ellos van armando su propio menú. Y esta es la idea, que sea algo que puedan seguir todos los días, día con día, para que entonces pues se haga este hábito de la buena alimentación, ¿no? Y entonces cada vez compremos menos alimentos, compremos y consumamos alimentos de índice alto y preferamos los bajos. Y acá les puse una guía rapidísima, que bueno, siempre es importante para nuestro plato del buen comer. Bueno, aquí pues lo voy a hacer en una hojita, ¿verdad? Pero supongamos que esto es un plato. Para que les sea mucho más sencillo, lo pueden dividir así. Y entonces, en esta parte de aquí, podemos tener las verduras, por ejemplo, ¿no? Y con las verduras, en la parte más amplia de nuestro plato, para simular nuestro plato del buen comer, vamos a poner en uno de los espacios proteína y en el otro podemos poner cereales o leguminosas. A ver, por favor, alguien que nos diga en el chat o si quieren abrir su micrófono, que nos digan qué guisado creen, así que digan, híjole, no, esto de verdad no lo va a poder combinar. Y me va a decir, esto no lo puedo comer si tengo alteraciones de la glucosa. A ver, cuéntenme. ¿Qué se les ocurre? Un platillo que quieran, que digan, no, seguro esto nos va a decir, eso no lo puede comer jamás. Y ahorita vamos a ver cómo sí. ¿Nadie por ahí? ¿En el chat no me han puesto nada? A ver. Creo que sería un poco difícil, pero ya Carnitas. pusieron carnitas y creo que es lo que iba a decir yo también. Sí, ya leí. Carnitas y barbacoa. Bueno, pues ahí les va. Claro, las carnitas y la barbacoa son proteínas de origen animal que tienen que. Ah, ya se me cambió de diapositiva, pero bueno, me regreso tantito. Que tienen que. Mucha grasita, ¿no? Grasita y proteína. Grasita y proteína, exacto. Entonces, la grasita y la proteína sí la vamos a poder combinar, pero eso sí es con una menor frecuencia. Pero a lo mejor para fines de semana no nos queda nada mal. Entonces, bueno, vamos a ver carnitas. Le vamos a poner aquí. Y ahorita les voy a enseñar un truco metabólico. Digo, son ejemplos, ¿eh? Ya una vez que personalizamos esto, pues les queda mucho más padre. Y aquí vamos a poner frijoles. 1 a 2 tortillas. Entonces, si yo tengo una fiesta, una reunión, un antojo, pero ya sé que tengo problemas con los carbohidratos, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en mi parte mayor del plato, ya sea nopales o alguna otra verdura, incluso si encuentran por ahí pepinos, ensalada, la que ustedes gusten, pero puede ser nopalitos, una ensalada de nopalitos, que lleve aguacate,
Y aquí mucho ojo y pongan la estrellita y apúntenlo en su cuaderno, porque aquí viene un truco metabólico. Cuando nosotros consumimos aguacate, aceite de oliva o algún otro grasa de origen vegetal antes de comer una grasota de origen animal, nuestro intestino va a captar mucho más rápido esta grasa vegetal y los receptores se van a ir bloqueando, de tal manera que sí nos vamos a comer la carnota, grasosota, pero nuestro intestino va a absorber un poco menos de esta grasa y entonces metabólicamente me va a pegar menos, ¿vale? Y entonces tengo aquí ya mi buena cantidad de verduritas, mis carnitas con tantitos frijolitos y 1 o 2 tortillas. Si me Creo que se perdió, ¿no? Conexión. Y se fue su audio y como que se trabó un poquito. Eh, bueno, vamos a ver ya, si ahorita ya está recuperado. ¿verdad? Me Vamos, fui. vale, Ay, porque Dios. queremos saber cómo vamos a limitar esas grasitas, por favor. Sí, perdón. ¿En qué me quedé? ¿En qué se De que quedaron, vamos mejor a dicho? comer aguacate, que es fundamental para que la Sí. grasota malota no nos haga tanto daño. Y de repente dije, ay, como también tengo aquí el monitor de mi celular para justo checar, de repente los dos se me apagaron, dije, ¿qué pasó? Entonces, como les decía, si nosotros consumimos una grasa de origen vegetal antes de consumir una de animal, entonces nuestro intestino va a ir captándola, va a ir absorbiéndola, nuestro intestino delgado, y los receptores para grasas se van a ir bloqueando. De tal manera que sí vamos a absorber cierta grasa del origen animal, pero probablemente no tanta como de un inicio. Creo que no estoy compartiendo, ¿verdad? A ver, denme un segundito. A ver. Ahí voy de vuelta a compartir. Y entonces, de esta manera podemos, perdónenme, nos quedamos en esta. Sí, podemos entonces nosotros hacer estas combinaciones. Claro que del día a día, pues, ¿qué vamos a preferir? Igualmente, en el rubro más grande, las más verduritas que podamos, incluso una sopita de verduras. Posteriormente, nuestra carnita de res magra, nuestro pollito, nuestro pescado. Y en el otro pedacito, pues a lo mejor una pasta integral, un arroz también de preferencia integral, unos frijolitos, unas lentejas, o incluso hay quienes de pronto, también yo les voy compartiendo recetas, no crean, pero de pronto podemos hacer que nuestra ensalada lleve un poquito de lentejas o cocidas o incluso de pasta, y entonces aquí pues ya cubrimos toda esta parte y ya nos queda aquí para unos fabulosos rollitos de res rellenos de verduras, o para una pechuguita de pollo guisadita sabrosa, porque de pronto pues también ese es otro de las situaciones que pasa mucho en los pacientes que son de reciente diagnóstico, sobre todo, que a lo mejor están tan asustados que dicen, no, pues a mí denme una dieta súper especial, pero de pronto deja de ser la misma dieta de la familia, ¿no? O sea, se desintegran de esta dieta familiar, y que a mí honestamente me parece poco práctico y bueno, a estas alturas hasta nada económico, pero sobre todo el que nosotros nos sintamos fuera de, o que nos sintamos como aparte de, ellos comen sabroso y yo con mi dieta, ¿no? Entonces, justo es esta también una de las partes que en mi consultorio siempre, bueno, en mi consultorio o en los programas en línea que también tenemos, procuramos evitar que el paciente sienta como de, soy el enfermo, ¿no? Justo lo platicábamos con el coach hace un par de noches en una clase que tomamos con él de entrenamiento. Decías que a veces pareciera ser que se necesita ya estar enfermo para que empecemos a actuar de manera más saludable, ¿no? Y justo entonces hay que evitarlo. Siempre hay que llevar a la familia completa, que también tengo casos así, llevamos a la familia completa a unos hábitos de nutrición mucho más saludables, en vez de compren 2 súpers, hagan 2 guisados, porque
el paciente que ya presenta diabetes tiene que comer todo asadito, todo cocido, y los demás todo grasiento o todo lleno de carbohidratos, por ejemplo, con capeados o tacos dorados a cada rato. Entonces, pues no es que estemos limitando al 100 al paciente o dándole permisos, al contrario, es que toda la familia siga mejor un régimen más saludable que también le sea de red de apoyo al propio pacientito, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a preferir alimentos de índice bajo, que bueno, también afortunadamente para estas generaciones y para las nuestras, pero ya en esta actualidad, pues tenemos mucha información en internet, entonces podemos ir checando de nuestros alimentos preferidos qué índices tienen y decir, bueno, a lo mejor los de la columna verde, si es bajo, lo puedo comer diario, lo amarillito pues un par de veces a la semana y lo rojito pues a lo mejor ya no me lo acerco, ¿no? Y consumir primordialmente verduras, como les decía. ¿Sí me escuchó? Ah. Recording in Alimentos. progress. Recording stopped. Sí, vamos bien. Ya, ¿verdad? ¿Sí me oigo? Ahí estoy. ¿Sí estoy? Sí, todo bien. Gracias. Y entonces les decía que, como mencionaba en los dibujitos, consumir primordialmente verduras, proteínas, grasas, pero grasas de origen vegetal. Y bueno, las leguminosas, los cereales y también las harinas, de preferencia siempre integrales, que sea completo el arroz con su cascarita, pastas incluso integrales, porque la parte integral o esta parte de la cascarita que van a tener estos alimentos, incluso el pan ya iba a decir una marca, el pan de no sé cuántos granos y el pan de centeno y todos estos que llevan salvado, que llevan linaza, nos van a ayudar porque además contienen fibra. Entonces, el nivel de carbohidratos que va a absorber nuestro intestino también va a ser menor y bueno, también ayudan a la digestión. Aún así, siempre con moderación, porque recordemos que al final, pues siempre su principal carta de presentación es que son carbohidratos. Y las frutas también las podemos consumir, pero yo siempre prefiero que sean frutas frescas y de preferencia no después de las 6 de la tarde, porque entonces también el pico de azúcar que puede lograr esta fruta, que normalmente es muy fácil de metabolizar, pues ahí va la glucosa, ahí va la insulina, y si ya la tomamos en la noche y luego nos vamos a dormir, pues también puede ser de pronto que tengamos ahí un carnaval metabólico que no queremos. Entonces, de preferencia antes de las 6 de la tarde. Y bueno, les traje esta diapositiva que también es como parte de lo que siempre le digo a los pacientes en la primera vez y en la segunda y en la tercera hasta que ya ellos solitos me lo repiten. Todo inicia en el supermercado. Lo que nosotros no tenemos en casa o no tenemos a la mano es más difícil que lo consumamos. Pero si en la alacena tenemos galletas llenas de azúcares y melcocha, decían las abuelas, si tenemos golosinas, si tenemos botanas altas en grasa, en sales y estas frituras que pues de pronto son muy socorridas, vamos a tener la mayor tentación de comerlas, ¿no? Entonces, es importante que a lo mejor sí podemos tener unas botanitas, pero más saludables, que tengan pues estas nuevas botanas que ahora hay con menos grasa, que son horneadas, que sí son de harina de nopal. Entonces, hay muchas opciones ya en el mercado. También tomar 3 comidas principales al día y si es necesario, sobre todo por su medicación, o si llegan a presentar frecuentemente periodos con hambre, 1 o 2 colaciones al día, tomar agüita de preferencia natural, por lo menos 1,5 litros al día, porque también esto va a ayudar a una mejor participación. El agua va a dar una mejor respuesta a las reacciones químicas de todas nuestras células y entonces también nos va, aparte que vamos a estar mejor hidratados, pues metabólicamente también vamos a estar mucho mejor. Evitar el azúcar de mesa a toda costa, ya ni la compren, ya en casa de ustedes no hay azucarera, ¿no? Entonces podemos empezar por ahí.
Y se pueden tomar edulcorantes o los endulzantes, estos artificiales, que también tenemos muchas marcas por ahí, pero siempre con moderación, porque recordemos que al final la mayoría pues son sustancias químicas que también van a estar pasando a través de nuestro torrente sanguíneo por el hígado, y es una sustancia que normal o naturalmente nuestro hígado no debería de metabolizar, y entonces preferentemente con moderación. Y de pronto pues también podemos encontrar ya azúcar hecha a base de dátil, de coco, el coco seco, también hay azúcar de coco. Tenemos también algunas mieles no tan pesadas, ni tan calóricas, ni tan altas en el índice glucémico como la de abeja. Puede ser un poco de miel de agave. Tenemos también ya muchas opciones para evitar el azúcar de mesa y también los químicos, edulcorantes químicos. Y bueno, aquí me voy a detener un segundito ya por último. En cuanto a los productos light, yo siempre les digo que solo sí es para cumplirse un antojo. ¿Por qué? Porque por naturaleza el alimento light debe de tener la mitad de grasa y la mitad de calorías o de azúcares que tiene el alimento normal, o quitan el azúcar y ponen un químico, ¿no? Un edulcorante. Entonces, al final, esto no nos va a ayudar, al ser un procesado, no nos va a ayudar ni a bajar de peso, ni a tener una alimentación saludable. Más bien estamos teniendo una alimentación más industrializada. Entonces, de pronto no es tan conveniente, ¿no? Claro que si me dicen, bueno, entonces si compro mayonesa light en vez de la normal, ok, ¿no? Porque entonces tendrán menos grasa que con la normal, pero tampoco es que, como es light, pues ahora le voy a poner triple, ¿no? De pronto tenemos también estos ciertos errorcitos o estas ciertas creencias, y entonces eso hay que evitarlo. La leche, pues sí, por ejemplo, también tiene la mitad de la grasa, y muchos de estos alimentos que normalmente son lácteos van a tener la mitad de grasa. Y en cuanto a todo lo que sea dulce, normalmente lo que hacen es evitar que tenga glucosa o fructosa, y entonces le van a poner este edulcorante químico. En pacientes susceptibles, incluso el uso de estos productos llega a tener también el pacientito dolores de cabeza. Por eso es que les digo que no se recomienda tampoco de manera así tan espectacular, ¿no? Pero de pronto, bueno, podemos utilizarlos para suplir en lo que también el mismo proceso de este cambio en la alimentación nos lleva. Y bueno, ya sea cualquier tipo de dieta basado en el plato del buen comer, basado en una tabla de calorías, que es a mí lo que me funciona más en el consultorio, sobre todo con pacientes de la tercera edad o con pacientes que comen incluso en la calle, o si quieren un plan muy específico como una dieta keto o el keto clean, todas estas que ahora pudieran estar incluso de moda. Siempre yo les digo, la que vayamos viendo que le sea mejor a su organismo, pero sobre todo siempre de la mano de ejercicio y del seguimiento con el especialista, justo para que entonces logremos el cometido de disminuir las complicaciones que puede tener a lo largo del resto de su vida. Y pues les agradezco mucho, y ya dejo al experto en ejercicio hablar, porque ya soy muy perica yo. Muchísimas gracias, Vania. Creo que ha ¿No? ¿De sido qué? muy, muy claro, conciso. Sabemos que esta parte de la dieta a mucha gente le estresa. Y Sí, no nada más a la parte, como dijiste a un principio, al paciente que ya es diagnosticado o que incluso está en vías de que pueda ser diagnosticado con este padecimiento, ¿no? La dieta, es una parte importante y debemos de entenderla no solo para el paciente ya enfermo, sino para todos. así Entonces, es. deberíamos de considerar cambiar nuestros hábitos desde nuestros chiquitos, nuestros hijos, ¿no? Los familiares, para que tengamos este beneficio, ¿no? Entonces, Sí, como bien pusiste en tu última diapositiva, esto no es nada más es la dieta, hay que ir de la mano con una parte de ejercicio, sobre todo en el paciente que ya tiene este padecimiento. Y para esto le he pedido al licenciado Edgar Mata que nos dé un poquito una charla en relación a qué ejercicios puede hacer el paciente con diabetes o el paciente o los familiares, cómo podemos apoyarlos a ellos para que estén en mejores condiciones generales. El licenciado Edgar Mata, pues, es entrenador deportivo, está actualmente en WFIT Workout Fitness, y él tiene muchas certificaciones, como bien dijiste ahorita, en relación
a las dietas keto, a los ejercicios que hacemos. Entonces está en certificación de entrenador profesionalizado, entrenador premium nivel 3, del 1 al 3, que es muy, muy bueno, es excelente. Tiene metodologías del desarrollo de capacidades físicas y además, aparte del entrenamiento deportivo, también ayuda en la rehabilitación física de los pacientes. Y vamos a ver que podemos hacer ejercicio a cualquier nivel, a cualquier edad, y nos podemos ejercitar y mejorar nuestras condiciones físicas. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, de verdad es un gusto poder participar en estos foros, en estas charlas, para hacer conciencia a la sociedad de lo que debemos hacer, nosotros que somos los principales promotores de la salud. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera empezar mi participación preguntándoles, a ver, que no sea obviamente la doctora Vania y la doctora Leonor, quizás es lo que veo aquí en mi pantalla, la doctora Carla. ¿Qué tipo de ejercicio haces? Si es que lo haces, ¿con qué frecuencia y durante cuánto tiempo lo has practicado? O definitivamente no haces ningún tipo de ejercicio. Con toda confianza. No es para echar a balcón, sino porque de aquí parte mi participación para poder dar un panorama mucho más amplio de este tipo de enfermedad. ¿Te digo lo que yo hago? Ajá, sí, sí. En referencia al ejercicio. Al ejercicio. Yo hago estas aplicaciones bueno, le llamo como ejercicio funcional aquí en mi casa, lo que hago lagartijas o estos como hits, ¿no? Que haces sentadillas y brincas y haces como repeticiones. Es esta de Kayla, no sé si la conoces, una australiana, y son 3 veces a la semana y lo demás camino o corro. Pero no más de 3 veces a la semana porque no me doy tanto el tiempo de hacer diario ejercicio, pero con eso me gustaría hacer más, pero me es funcional con mi agenda. Ok, sí, aquí tiene que ver mucho también las actividades diarias de cada persona y me parece muy bien que haya personas, en este caso médicos como tú, que sean autodidactas, ¿no? Que investiguen y que, bueno, se puedan enganchar con plataformas digitales que son muy buenas, pero bueno, si nos da tiempo podemos también platicar los pros y los contras de esas aplicaciones o herramientas. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla. Para el empezar. doctor Francisco Martínez Castro, que es un gran apoyo para nuestra Asociación Mexicana de Retina en relación a la prevención, nos comparte que él camina a diario de 3 a 5 kilómetros, Edgar. Muy bien, excelente, muy buen ejercicio aeróbico, fortalece uno de los 11 sistemas que tenemos, cardio, pulmonar, respiratorio, circulatorio, está muy bien, qué bueno que la mayoría también pudiera realizar ese tipo de caminatas, que también es bueno poder ir un poquito más allá, es decir, si, a ver, perdón que interrumpa, no sé si aquí ya me estén viendo, creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. Okay. A ver, ya para entonces poder. Ok. Ahí está. Perfecto, muy bien. Bueno, vámonos al tema. Aquí precisamente por eso yo preguntaba qué tipo de actividad física o ejercicio, también vamos a ver la diferencia entre actividad física y ejercicio, hacen, ¿no? Nosotros que estamos al frente de esta salud. Y bueno, pues prácticamente el objetivo de esto es reflexionar sobre el estilo de vida actual y cómo el ejercicio realizado adecuadamente puede disminuir los factores de riesgo en poblaciones especiales. Poblaciones especiales me refiero a personas precisamente con diabetes, hipertensión, cardiópatas, etcétera. Entonces, vamos a ver. Esto tiene que ver también con el estilo de vida que llevamos actualmente. ¿Qué nos dice el estilo de vida que algunas personas llevan o que incluso nos pueden rodear, tanto familiares, amigos, etcétera? Bueno, pues que hay personas que son fumadoras desde hace mucho tiempo. ¿Sí me ven? Sí. Si pudieras prender tu cámara, Edgar, por favor. A ver, permíteme.
Ahí tengo ya. Yo creo que si pone la cámara no se presenta bien. Sí, a lo mejor eso es lo que pasa. A ver, ahí está ya. Sí, ¿verdad? Bueno, yo ya me veo en la pantalla, pero solamente veo en un recuadro a ti, Leo, tu imagen solamente. Creo que no podemos poner tu imagen, pero vamos a seguir tu presentación. Ah, ok, mi presentación sí la pueden ver. Sí, sin problema. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces nos quedamos precisamente aquí en el estilo de vida que llevamos actualmente. Y bueno, pues estamos precisamente rodeados de hábitos, acciones o conductas que nos llevan a determinar nuestro estilo de vida. Como tenía el ejemplo en un principio de las personas fumadoras, ¿no? Que nos pueden rodear y a veces también nos contagian, o a veces hay personas enfermas a raíz del tabaco, aunque no fumen, como muchos sabemos. El alcoholismo también es otro factor que muchas familias tienen en casa. La comida chatarra es también uno de los principales problemas que la mayoría de la gente adopta en el día a día con estos hábitos de no alimentarse adecuadamente. Y bueno, pues obviamente trae como consecuencia sobrepeso u obesidad. ¿Sí? A veces me ha tocado gente que entreno, que me dice, oye, tengo muchas ganas de poder hacer ejercicio, quisiera, aquí tengo un parque cerca o un bosque, pero ¿qué crees? Que a veces también la violencia que se está viviendo actualmente hace que ese tipo de acciones o conductas pues determine esa pasividad de la gente para poder hacer ejercicio. Entonces también es un factor que promueve este tipo de hábitos o conductas que nos llevan a enfermedades precisamente crónicas degenerativas. Otro factor es el estrés, también es el día a día de hoy por el tráfico, por el trabajo, por lo que ustedes quieran. Es importante saber que el estrés nos afecta también en la pérdida de peso. Y bueno, pues seguimos con la gente que es sedentaria. Había un entrenador polaco que era entrenador de marcha en Juegos Olímpicos y él decía que había tres tipos de personas. La primera eran los sanos, la segunda los enfermos y los terceros eran los deportistas. Pero creo que puede haber un cuarto tipo, que son los sedentarios de alto rendimiento, porque de verdad vemos ahora mucha gente que no se mueve. Estamos hablando de que el cuerpo humano tiene alrededor de 600 músculos, tiene alrededor de 205, 206 huesos, por lo que más de la mitad de nuestro peso corporal son músculos y huesos. Entonces, pues prácticamente estamos diseñados para podernos mover, ¿sale? Y bueno, también otro factor es la digitalización, que todo pues ya lo tenemos en la palma de la mano. Ya podemos hacer transacciones, podemos pedir el súper, podemos hacer de todo. Aquí yo veo un contraste muy interesante, por ejemplo, con la gente adulta mayor, que definitivamente no le entiende nada de lo digital y sin embargo ellos hacen pues todo lo posible por ir a hacer sus pagos, por ir a hacer el súper de manera tradicional. Y ahí podemos ver entonces que esa población pues al menos se está moviendo, ¿no? En comparación con generaciones más recientes, que definitivamente pues ya todo lo tenemos en la palma de la mano y eso es un factor también de riesgo para ir directamente hacia una enfermedad que nos puede traer muchos problemas a lo largo de nuestra vida. Entonces, estos son los factores que determinan muchas veces nuestro estilo de vida. Siguiente, vámonos ahora con una diferenciación entre lo que es la actividad física, que según la Organización Mundial de Salud nos dice que la actividad física se refiere al conjunto de movimientos y acciones que hacemos en nuestra vida cotidiana, como caminar, hacer tareas domésticas o actividades recreativas que suponen un gasto considerable de energía. Por ejemplo, barrer,
ir a lo mejor a dejar a los niños a la escuela. Esas son actividades físicas y qué bueno que se puedan hacer, porque muchas veces pasa que cuando yo les cuestiono para hacer una evaluación qué es lo que hacen de ejercicio, me comentan que, bueno, pues ellos salen, caminan, van, vienen, y eso lo toman como ejercicio. Sin embargo, aquí vamos a ver la diferencia entre lo que es actividad física y lo que es el ejercicio físico. Y el ejercicio físico, por su parte, hace referencia a una variedad de movimientos corporales planificados, estructurados y repetitivos que son realizados con el fin de mejorar o mantener la condición física. Ejemplo de ello son los ejercicios aeróbicos, por ejemplo, con la bicicleta estática, o anaeróbicos como el levantamiento de pesas, o por ejemplo, como la doctora que tiene su aplicación o su programa digital y bueno, pues lleva un programa, ¿no? Porque muchas veces durante toda la semana hay plataformas que suben entrenamientos diferentes. Entonces, eso tiene una planificación, tiene una estructura de cómo realizar los ejercicios o el entrenamiento de principio a fin, y eso es lo que realmente nosotros desearíamos que la gente hiciera. Entonces, ya saben que cuando alguien les diga, yo camino o saco al perro, que en realidad, o a la mascota, en realidad sabemos que el sacar a la mascota a pasear, pues es estar a voluntad de lo que nuestra mascota hace, ¿no? Y ahorita en estos parques donde hay zonas para mascotas, pues yo veo mucha gente que suelta a su perro para que conviva con otros perros, y el dueño pues se sienta, ¿no? A ver sus redes sociales, al celular, y bueno, pues es un círculo vicioso. Entonces, nosotros que somos promotores de la salud, cuando alguien nos diga que va, viene, saca la mascota y eso, qué bueno que lo haga, pero necesita hacer ejercicio, que aquí es una cosa completamente distinta. Ahora bien, el tema del ejercicio creo que tendría que ser promovido desde a muy temprana edad, empezando, por ejemplo, con las mujeres embarazadas, porque sabemos que también hay diabetes gestacional, y creo que es importante que también se realice ejercicio antes, durante y después. Sin embargo, yo también he visto problema que a veces las mujeres embarazadas, al verse con un riesgo en su propio embarazo, quieren hacer todo lo que no han hecho durante meses o años, incluso atrás. Entonces, aquí la sugerencia es precisamente eso, que la promoción y adoptar el ejercicio empiece desde que se está embarazada. De ahí, bueno, pues los recién nacidos, que hay muchos programas de estimulación temprana que se pueden implementar también para los recién nacidos. Los niños, por supuesto, que pueden contar con muchas actividades tanto deportivas como recreativas. Los jóvenes a nivel secundaria, quizás preparatoria o ya la universidad, también sería conveniente que hagan ejercicio. Incluso ahí en escuelas, sobre todo particulares, bueno, no creo, sí hay programas incluso bastante importantes a nivel competitivo, ¿no? Y forma también parte de su mismo plan de estudio. Cosa triste que a veces en los planteles o educación pública no lo tengan. Entonces también esos son factores que van sumando para que la gente pues no tome la conciencia de poder hacer ejercicio como parte de su día a día. Los adultos, por supuesto, hay muchas actividades para ellos también, hay que promover que los adultos realicen ejercicio. El adulto mayor, por supuesto que también es importante en el mantenimiento, porque sabemos que conforme uno va avanzando en edad, se va perdiendo desafortunadamente masa ósea, masa muscular, y bueno, pues todos los trastornos que por la edad, ¿no? Llegan. Sin embargo, bueno, pues se puede ir retrasando todos estos problemas con la actividad física y obviamente con una alimentación completamente balanceada. Y también a la población especial, ¿no? En este caso a la gente que bueno, tiene diabetes o ya está diagnosticada con diabetes. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los beneficios del ejercicio en pacientes diabéticos. Sabemos que, bueno, pues el hacer una actividad física o hacer, en este caso, ejercicio, que ya sabemos la diferencia entre actividad física y ejercicio, el hacer ejercicio en una persona diabética va a detener
la pérdida de masa muscular, que es súper importante. Al mantener esta masa muscular o incluso incrementarla, va a haber, por supuesto, también una mayor transportación de la glucosa en sangre y con ello, pues también va a facilitar esta oxidación de las grasas o del tejido adiposo. Va a aumentar lo que es el colesterol HDL y a disminuir el LDL. Y con esto también, pues se va a regularizar incluso la frecuencia cardíaca. Trae como consecuencia de todos estos cambios fisiológicos, pues que se tenga un buen peso saludable para poder llevar a cabo a la par de la medicación, si es que aún los pacientes diabéticos tienen prescrito medicarse, pues que sea cada vez menor en algunos casos y sobre todo pues tener una calidad de vida que se merecen, ¿ok? Y bueno, aquí vamos al siguiente tema. Si tengo diabetes, ¿qué ejercicio puedo hacer? Bueno, pues definitivamente está más que comprobado que el ejercicio de fuerza es lo mejor que se puede hacer. No es lo único, por supuesto, pero es una de las herramientas que sí deben tomar en consideración las personas con diabetes para poder mejorar su salud. ¿A qué me refiero con ejercicio de fuerza? Efectivamente, hacer ejercicio con pesas, incluso con el propio peso corporal. Se sabe que, por ejemplo, en diabetes de tipo 2, en pacientes con una hemoglobina glicosilada menor al 7.5%, antes de pautar un tratamiento farmacológico, se les puede dar la oportunidad de intentar cambios en su estilo de vida, que es una dieta hipocalórica y ejercicio físico, por un periodo de 3 a 6 meses. Incluso hay estudios en donde ha habido participación de personas que son diabéticas y al plazo de 4 meses aproximadamente, han tenido muchos cambios. Es decir, con 2 sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana, se ha visto una mejora en los niveles plasmáticos de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye hasta en un 10% la grasa corporal. Que en una persona con diabetes, de verdad que esto es fabuloso. Entonces, ustedes que son los responsables de tratar a estos pacientes que ya están diagnosticados con diabetes, por supuesto que pueden dar esa sugerencia y esa recomendación de que hagan esa prueba, que se pongan un plazo entre 3 y 6 meses y puedan ver los cambios significativos en su salud y que vayan viviendo, ¿no?, esa experiencia de cómo cada vez se van sintiendo mejor. ¿Qué otro ejercicio puede hacer el paciente además del ejercicio de fuerza? Bueno, pues también el ejercicio de alta intensidad en intervalos, como la doctora que también hacía este tipo de entrenamiento, también es lo recomendable, sobre todo porque es un entrenamiento donde dura muy poco, estamos hablando entre 20 y 30 minutos, no hay un agotamiento como tal, y se puede llevar muy bien precisamente en pacientes, por ejemplo, de diabetes tipo 1. Es altamente eficaz, sobre todo porque se previene hipoglucemias, que ese es uno de los problemas también, que la gente que sufre diabetes no se anima a hacer ejercicio porque no quiere experimentar estos episodios de hipoglucemias. Y además que, como les comentaba, no requiere de mucho tiempo. Un entrenamiento rápido, eficiente, seguro, tiempo aproximado de 20 a 30 minutos. También se han hecho pruebas de ese tipo de entrenamiento con personas diabéticas y definitivamente no hubo hipoglucemias graves. Mejoró incluso su consumo máximo de oxígeno, mejoró la composición corporal, disminuyó lo que es su grasa visceral, su índice de masa corporal también queda en los niveles, su grasa visceral también disminuye, incluso la edad metabólica también baja. Mejora la glucosa en ayunas y también se mantuvo muy estable su frecuencia variable cardíaca. Entonces, como pueden ver, hay muchas herramientas, muchas alternativas que el paciente diabético puede llevar a cabo para mejorar su salud. Y bueno, pues yo quiero terminar esta participación poniéndoles un ejemplo de lo que es
un entrenamiento aquí combinado, entrenamiento de fuerza y HIIT. Aquí vemos, por ejemplo, en el día 1, aquí puede ir variando los días, tanto los ejercicios como los grupos musculares que se van a realizar. Por ejemplo, aquí tenemos estos 2 ejercicios. Perdón, aquí me pasé un poquito. Estos 2 ejercicios que vienen siendo de fuerza, al igual que este último ejercicio también es de fuerza. Y estos 3 ejercicios que son HIIT. Entonces, como pueden ver, pueden hacer una combinación, un entrenamiento híbrido entre ejercicio de fuerza, entrenamiento aeróbico, trabajando estas 2 resistencias, la muscular y la aeróbica. Aquí también va a depender mucho cuáles son las condiciones, sobre todo musculoesqueléticas de cada persona, porque me he encontrado con pacientes que incluso, bueno, pues, puede empezar arriba de 100 kilos, 120, y hay que tener mucho cuidado con esos pacientes para que puedan moverse, sobre todo de manera segura, tratar de darles esa movilidad y que esa movilidad haga que haya una oxidación de grasa, una quema de calorías y que vaya mejorando día a día. Definitivamente la frecuencia con que se haga el ejercicio va a determinar mucho la salud del paciente. Y bueno, pues concluyo con este pensamiento del escritor alemán, Goethe, que no basta saber, hay que aplicar, y no basta querer, hay que hacer. Así es que hay que hacer actividad física, hay que hacer ejercicio para tener una mejor condición de vida. ¿Qué les parece? Creo que aquí ya estoy deteniendo la pantalla. Ya te estoy viendo, Leo. Ah, súper, súper. Ahí está. No, pues genial, Edgar. O sea, realmente la información que nos das de los beneficios que da el hacer algún ejercicio en el paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2, porque podemos tener esa variación, ¿no? Del ejercicio con fuerza, del ejercicio aeróbico, etcétera, pues incluso podemos dejar de utilizar medicamentos, ¿no? O sea, como dices tú, estas pruebas que podemos hacer por meses para ver si mejora. Si esto lo hacemos en conjunto con una buena guía nutricional, pues el paciente incluso puede bajar a niveles normales de glucosa sin necesidad de medicamentos, ¿no? Las situaciones, como bien pusiste en tu última diapositiva, hay que ponernos en acción, hay que cuidarnos nosotros mismos, desear el bienestar, como es la salud, el bienestar biopsicosocial. O sea, necesito estar bien yo, necesito estar bien emocionalmente. Y aparte no dijiste los beneficios emocionales que da el ejercicio, ¿no? La liberación de endorfinas nos pone felices, nos sentimos con más energía, nos sentimos motivados a hacer más cosas, pero siempre tiene que ir de la mano con una buena nutrición. Y dieta, como bien dijo Vania, no es restricción al 100%, es tener una mejor alimentación, es que yo lo que consuma va a nutrir a mis células, me va a hacer sentir mejor, etcétera, ¿no? Entonces, yo les agradezco infinitamente a los dos su participación. Tengo aquí algunas preguntas. El doctor Francisco Martínez Castro, como les comentaba, es una persona súper interesada en la prevención de la salud en México. ¿Y por qué tanto interés que tenemos nosotros en la parte de la Asociación Mexicana de Retina para que nuestra audiencia tenga mayor cuidado en su persona? Las complicaciones que tenemos por la diabetes mellitus a nivel sistémico son muchas, pero una de las principales es la ceguera. Entonces, el paciente con diabetes puede terminar con retinopatía diabética y acabar ciego a corto plazo si no se cuida. Entonces, ese es nuestro interés principal, evitar la ceguera en nuestros pacientes. Obviamente que pueden tener alteraciones en el riñón, alteraciones en su vascularización generalizada, ¿no? O sea, pueden tener úlceras en sus piernitas, en sus dedos de los pies, etcétera. Pero la ceguera es una de las situaciones más sentidas en el paciente. Quedar ciego implica muchas cosas a nivel social, ¿no? Entonces, queremos evitar esa situación. Entonces, el doctor Francisco Martínez Castro aquí le pregunta a Vania
¿De qué depende recomendar que haga más de 3 alimentos al día un paciente diabético o cualquier persona? Porque generalmente hacemos 3 alimentos fuertes y 2 colaciones, ¿no? Sí, gracias por su pregunta, doctor. Pues mire, en general, justo cuando tenemos al paciente por primera vez, dentro del recordatorio de 24 horas, tenemos que preguntar esta parte. Si es un paciente que ya está acostumbrado a colaciones, sí debemos de aplicarlas o de considerarlas, porque como vamos a restringir de cierta manera su aporte calórico, sobre todo en base a carbohidratos, entonces de pronto puede requerirlo ya sea por sensación de hambre, que esto le va a llevar incluso a un antojo o a la compulsión de comerse algo. Pues luego dicen los pacientes, ya me comí lo que no debía, ¿no? Entonces, si el paciente ya tiene de por sí el hábito de las colaciones, se deben de agregar. En el caso de que el paciente no tenga esta costumbre, de cualquier manera, dependiendo de los medicamentos o si ya está usando insulina de su día a día, podemos también incluirlo. Yo les digo que sobre todo las primeras 2 semanas sí traigan consigo una barrita de amaranto, a veces hasta un yogur bebible en una loncherita, en algo donde puedan ellos tomarlo, una manzana incluso también, pero siempre ligado a una proteína, que puede ser hasta un puñito de cacahuates, para que entonces esto nos aporte cierta cantidad de nutrientes sin, si el paciente lo requiere o ya sea por hambre o porque empiece a sentir algún síntoma de hipoglucemia, que esto también es muy importante para esta parte de las colaciones sobre todo. Muy bien, Vania, muchas gracias. Mira, en Facebook preguntaron, en el caso de pacientes que tienen diabetes e hipertensión, que casi siempre van de la mano desafortunadamente, ¿no? ¿Es recomendable este tipo de ejercicio, Edgar? O sea, el que mencionaste, la fuerza, el aeróbico, ¿o tú crees que cuál puede ser más conveniente para estos pacientes? Los dos, obviamente va a haber excepciones, pero aquí lo más importante es que, por ejemplo, la glucosa y la tensión arterial se midan antes, durante y después. Y eso nos va a dar, bueno, sobre todo al médico, los parámetros para saber si se aplica menor o mayor insulina o si se consume carbohidratos antes de iniciar el ejercicio o incluso durante el ejercicio. Entonces, aquí sí hay que tener una muy buena comunicación con el médico para tener estos valores y poder estar seguros que al final va a llegar un momento en que va a haber una prueba y error, porque definitivamente adoptar este tipo de ejercicio o de entrenamiento con personas con diabetes, hay que hacer reestructura día a día. Sin embargo, sí, lo más importante es que se tenga esa valoración antes, durante y después. Pero por supuesto que sí se puede llevar a cabo en personas que tienen hipertensión y diabetes. Sí, aquí es como cuando atendemos a cualquier paciente en nuestra consulta, se individualiza, ¿no? O sea, no es lo mismo el paciente que está bien controlado al paciente que tiene descontroles tanto glicémicos como de la presión arterial, ¿no? Que ahí podemos tener algunas restricciones. Incluso nos preguntan ahora también en Facebook si existe algún riesgo en el paciente que tiene diabetes de desprendimiento de retina por esfuerzo. Pues sería, si es por la misma diabetes, sería un poco complejo, ¿no? Lo que nosotros cuando diagnosticamos algún grado de retinopatía ya más avanzada, es que en ocasiones restringimos un poco la actividad física o ciertas actividades. Por ejemplo, si el paciente hace yoga, yo le digo no se pare de cabeza, ¿no? Porque ese movimiento va a generar que haya más sangrado, que haya jalones, etcétera. Pero si no hay indicación de su oftalmólogo para las limitaciones de actividades físicas, puede hacer lo que él quiera, ¿no? Solamente que hagamos, por ejemplo, alguna cirugía y si ya está operado, obviamente va a haber restricciones. Si le pusimos algún tratamiento con láser, puede ser que restringamos por 1 o 2 días nada más que haga alguna actividad, pero definitivamente es indicación del médico tratante el que restrinjan un poco sus actividades, ¿no? Otra pregunta, y esto es algo que mencionaste, Vania, el uso de las dietas ahora que son tan modernas, ¿no? Las cetogénicas, los ayunos intermitentes, y oímos muchísimas cosas a nivel de redes sociales. ¿Tú recomiendas el ayuno intermitente en pacientes que viven con diabetes?
Bueno, le llamé modernas o de moda porque justo ahorita las redes sociales y más la pandemia, ¿no? Ha hecho que sean como un boom, porque es información que tenemos muy a la mano y bueno, pues incluso sin costo. En realidad sí, bueno, imagínense nada más, cuando yo iba en segundo semestre de la carrera y por los 90 y no les digo cuál, ya se hablaba de justamente esta restricción calórica total en los pacientes, perdón, de carbohidratos total en los pacientes, pues era como la solución. Sí se recomienda tanto el ayuno como una dieta libre en carbohidratos o reducidísima en carbohidratos, pero volvemos a lo que platicabas hace un momento de que hay que individualizar. Normalmente el ayuno intermitente nos habla de que la persona permanezca entre 10, incluso hasta 16 horas, porque ahora te ponen que hasta por la edad, ¿no? O sea, dependiendo de la edad del paciente y de lo que tiene que bajar, de pronto hasta hablan de 16 horas de ayuno, lo cual que pues tampoco, lejos de ayudar, nos va a causar un problema. En primer lugar, tenemos que considerar que puede ser un ayuno de 10 horas, por ejemplo, y que el siguiente alimento realmente sea un alimento adecuado, porque de nada me sirve que a lo mejor ese pacientito ayunó 12 horas y su siguiente alimento va a ser una torta de tamal de la esquina de su oficina, ¿no? Entonces, que sí pasa, por eso lo menciono. Entonces, de repente es la importancia también de individualizar el que se le explique exactamente qué es lo que puede y no puede comer al salir de un ayuno para que entonces no sea además una carga pues muy copiosa, ¿no? Y por otro lado, sí, definitivamente el ayuno intermitente, sobre todo en las personas con resistencia a la insulina, nos va a ayudar entre la restricción de horarios y de calorías y de carbohidratos, nos va a mejorar mucho el que su insulina no esté disparándose constantemente. La resistencia, lo que nos habla para los pacientes que nos escuchan, es que a lo mejor si ustedes van y se sacan sangrita en el laboratorio y les toman su glucosa, va a salir normal, pero es porque su insulina está trabajando de más para compensarlo. Entonces, por eso es que también es la importancia de no nada más acudir de vez en cuando a un check-up, sino que sí realmente un médico lo revise para que entonces podamos decir, bueno, ya me trajo este estudio, pero también necesitamos este otro, dadas las circunstancias de peso o de síntomas, ¿no? Y lo mismo pasa con estas dietas que queremos iniciar. No todas son la mejor dieta para todos, ese es el tema, ¿no? Y en cuanto al ayuno en específico, que es lo que nos preguntaban, porque ya me fui un poquito más para allá, es bueno siempre y cuando también a los primeros síntomas de hipoglucemia el paciente tenga algo a la mano que comer, que sí contenga azúcares, pero que también lleve una proteína ligada, para que entonces no sea que ya estoy bien de la hipoglucemia y al ratito otra vez vuelvo a caer en hipoglucemia, ¿no? Pero sí se considera una buena opción, pero siempre, siempre, siempre de la mano de un profesional en el tema, para evitar una complicación que puede ser un mareíto o un dolor de cabeza nada más, pero sí se han presentado también personas con síncope, con desmayo, y bueno, pues a veces hasta derivado de la caída un traumatismo craneoencefálico incluso por este tipo de dietas cuando no son supervisadas, ¿no? Entonces sí es recomendable, aunque siempre bajo supervisión. Ok, Vania, muchas gracias. Pues, o sea, insistimos en esta parte que debemos de iniciar nuestros hábitos desde muy chiquititos, ¿no? Entonces, los niños aprenden de nuestro ejemplo. A veces es más importante que ellos aprendan de eso que lo que le podamos decir, ¿no? Y no sé si, Edgar, tuvieras algunos consejos para que nosotros iniciemos el hábito del ejercicio en nuestros niños, invitarlos a jugar o qué podemos hacer para que ellos también se integren a esta dinámica familiar. Sí, sobre todo buscar actividades recreativas, lúdicas, en donde el niño se divierta. Porque obviamente la percepción de un hábito, pues los niños no lo entienden de esa forma, sino repiten ciertas acciones porque les gusta, porque les llama la atención, porque se divierten. Entonces, creo que en ese sentido habría que buscar actividades recreativas y lúdicas para los niños. Incluso hay programas
donde se puede hacer también junto con los papás. Y creo que ese es el mejor ejemplo, decirle al niño, vamos a hacerlo, para que entonces ahí vaya quedando esa semillita y que más adelante entonces el niño ya lo pueda adoptar como un hábito. Entonces creo que sí, nosotros como padres tenemos que ponerles el ejemplo y darnos el espacio para poder compartir esos tiempos con ellos, haciendo lo que les gusta en referencia al ejercicio o alguna actividad que se pretenda hacer, para que entonces los niños vayan siguiendo esa conducta y, como lo platicábamos en un principio, hay que promover específicamente este tipo de acciones y de ejercicio desde que están pequeños, ¿no? Entonces, esa podría ser la fórmula o el consejo, ¿no? Para que los niños vayan encaminados a hacer ejercicio más adelante. Sí, yo creo que eso es súper importante, que tenemos que romper esos círculos, ¿no? O sea, mi familiar es diabético, yo no quiero ser diabético, yo tengo que cuidarme, tengo que protegerme, o al menos aplazar lo más que puede ese diagnóstico, ¿no? Y si podemos romperlo, pues sería maravilloso, porque entonces vamos a hacer una población más sana y eso también va a llevar a que nuestros hijos estén más sanos, ¿no? Toda la población más pequeña. Yo de verdad les agradezco infinitamente su apoyo, su participación. No sé, Carla, Ingrid, doctor Francisco Martínez Castro, si tuvieran algún comentario. No, pues, excelente, la verdad, fueron muy buenas aportaciones, o sea, son los pilares, yo creo que para mantenernos sanos y ya la persona que vive con diabetes puede reducir completamente pues las complicaciones y a lo mejor hasta bajar el número de medicamentos con estos dos grandes conocimientos, ¿no? Que nos dio Vania y el licenciado Mata, ¿no? Entonces, pues no sé, una pregunta que yo tenía es si es verdad que cambiando toda tu alimentación a ser vegetariano puedes tener como mejores resultados en tu control de diabetes y hasta eliminar completamente tu tratamiento médico o farmacológico. ¿O qué opinas? ¿Qué opinas de esto, Vania? Bueno, bueno, es que leído se escucha muy bien, ¿no? Pero el tema es que en la práctica, las personas, normalmente las personas que son vegetarianas, agregan también mucho los cereales, porque al final esta va a ser la parte, los cereales y las leguminosas van a ser mucho la parte que va a suplir a la proteína de origen animal. Y sí me ha tocado muchos casos de personas vegetarianas que de pronto, no es que, aunque no suban de peso, sí llegan a presentar problemas también de carbohidratos porque agregan demasiada pasta, demasiado arroz. Entonces, pudiera, o sea, en la teoría sí pudiera ayudar porque finalmente van a tener un consumo de nutrientes mucho más fáciles de metabolizar, que son los vegetales o los cereales. Pero finalmente sí vamos a tener este otro problemita, que de pronto hasta para la situación de que queden satisfechos, tenemos que a veces fraccionar los alimentos hasta en 6 para que entonces no tengan la necesidad de agregar mucho más un elemento de su alimentación para quedar satisfechos. Y sí, de pronto ahorita yo tengo como 3 pacientes en régimen vegetariano por su propia convicción. Una de ellas sí presenta un sobrepeso importante. Entonces, estamos haciendo estos cambios, ¿no? De cada vez menos harinas y más verduritas, pero de pronto sí, pues sí, pobre, se me queda con hambre. Entonces, sí es importante considerarlo también de esta manera, ¿no? Nada, o sea, nada es ni muy bueno ni muy malo, todo puede ser, siempre al momento de personalizarlo, pues también le vamos haciendo como su traje a la medida. Y si de pronto la intención es ser vegetariano o vegano, pues también puede hacerse, pero sí calculando muy bien esto de las proteínas, de otros elementos como por ejemplo el hierro para que no se nos queden bajitos, porque pues sí, muchos de los alimentos de origen animal es su fuerte primordial. Y lo mismo el calcio, ¿no? De los lácteos para quienes tampoco consumen lácteos. Entonces, siempre personalizando se puede hacer, aunque tampoco ninguno de los regímenes que pudiéramos conocer es la panacea, ¿no? Entonces,
pues ni muy, muy, ni tan, tan, decía mi abuela. Gracias, Vania. Sí, yo creo que eso es importante y que alrededor de la diabetes, de la hipertensión, hay gran cantidad de mitos en relación a la alimentación y al ejercicio. Pero no hay cómo acercarse a los expertos como la doctora Vania Torres, como el licenciado Edgar Mata, que nos orienten y que podamos mejorar nuestras condiciones generales, ¿no? Un comentario, les felicitan por sus ponencias que fueron muy enriquecedoras y les agradecen el tratar estos temas. Y pues, no sé, Ingrid, ¿algún otro comentario? Sí, yo quería recalcar un poco lo que habías comentado, Leonor, de que no el hecho de que tus padres o tu familia tenga diabetes tiene que ser una obligación de que nosotros también tengamos diabetes. Entonces creo que estos dos puntos que se han tratado el día de hoy son base no solamente para pacientes con diabetes, sino también para los familiares y que podamos evitar que lleguen a un estadio en donde ya requieran tratamientos un poco más serios. Entonces sí creo que es súper importante, no solo para los pacientes, repito, sino para la familia en general. Y es algo que, como mencionaban, se tiene que inculcar desde pequeñitos, porque ya una vez que crecen y ya tienen hábitos difíciles de modificar, pues ya se vuelve un caos y solamente lo modifican un tiempo cuando están bajo el régimen estructurado y ya después no se hace como un hábito de vida, como comentaba la doctora al principio, ¿no? Que tiene que ser un hábito de vida saludable, no es una dieta, o sea, no es un ratito que tengo que estar en control, sino que tienes que incorporarlo a tu vida diaria. Entonces creo que ha sido muy, muy buena plática. Muchísimas gracias por participar con nosotros y creo que este punto sí lo tenemos que mencionar a todos nuestros pacientes y a sus acompañantes. Exacto, sí, sí, sí. Es incluir, yo creo que hay algo bien importante, se nos olvida que es un padecimiento de una familia, no de un paciente. No podemos dejar aislado al paciente en cuanto a su alimentación, en cuanto a su manejo, si no es una situación familiar, ¿no? Entonces tenemos que acompañarlos, apoyarlos y estar con ellos para que esto vaya mejor para todos, porque queremos que nuestros pacientes sean independientes el resto de su vida, que puedan hacer sus cosas por sí solos y que no lleguen, en este caso, y que estamos muy interesados en nuestros pacientes, que no lleguen a la ceguera. Sí. Pues les agradezco otra vez, Edgar, doctora Vania Torres. Carla, muchas gracias por la invitación para coordinarlo. Ingrid, muchas gracias por tu presencia. El doctor Francisco Martínez Castro, que está también por ahí. Y si no hay más comentarios, muy buenas noches a todos. Les agradecemos mucho su presencia y el próximo mes seguimos con otro tema, ¿verdad, Carla? Sí, es el 22 de junio, va a estar el doctor Gerardo González con el manejo multidisciplinario de, pues, de esta condición, ¿no? Que es la diabetes. Entonces, vamos a publicarlo, vamos pues, a invitar gente, ¿no? Que se conecte para tener esto, pues, para que llegue a más personas y nos sirva, ¿no? A todos los familiares y pacientes que viven con esto. Entonces, pues, muchas gracias, buenas noches. Y muchísimas gracias, doctora, licenciado Ingrid, doctor Martínez Castro y Leonor, pues estamos en contacto, les mandaremos pacientes, ahí nos dejan también sus datos. Muchas gracias, para mandarlos con los expertos. Muchísimas gracias. Exacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.